La literatura, poesía o novela requiere el don especial, raro de sentir el universo, vínculo que existe entre él, y también al mismo tiempo entre el hombre y el mundo, que el hombre mismo ha creado en la tierra, que ya no pueda dedicarse a otra cosa que a expresar esa experiencia y a perfeccionar el lenguaje del que se vale para interpretarlo, de José María Arguedas. Y con esta hermosa reflexión vamos a comenzar con un nuevo video. Muchas gracias, querida Fabiola y Wilfredo, por ser parte de Aventuras de Papel. Espero que estén bien. Cuéntanos, Fabi, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, bueno, me llamo Fabiola Arcos y estoy muy feliz, pero muy feliz de que mi querida Jazz me haya considerado en esta nueva locura maravillosa que se le ocurrió. Y, pucha, espero sumarte, ojalá que sí. Sí, sí, obvio. Tu experiencia, tu magia siempre suma, querida. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Genial. Entonces, querida Fabi, ¿qué piensas tú sobre la frase anterior de la pequeña reseña que conté? ¿Crees que al final es el hombre parte de este universo, que al final, como es parte de esta creación, desea seguir creando nuevas vidas, nuevos mundos, nuevas historias? ¿Qué crees? Sí, sí, mira, yo creo que pueden haber varias posturas para opinar sobre eso. Yo como soy del área, yo soy ingeniera en recursos naturales, por lo tanto quizás lo veo del área del medio ambiente, me cuesta ser como muy positiva desde esa mirada. Claro. Soy bien sincera, porque hay hechos concretos desde la ciencia y los estudios. Entonces, desde esa mirada siento que hay, no sé, una tendencia, espero que ya no, ahora desde el ámbito espiritual, espero que no, que Nunca vaya se sabe. cambiando. Nunca se sabe, pero ruego que no, pero por lo que veo hay una tendencia a destruir, a avanzar, a pisar, porque somos superiores, porque nosotros somos los humanos, y ustedes son, no sé, los vegetales, los animales, entonces nosotros somos los dueños y nosotros decidimos qué hacer con todo este espacio que ni siquiera es solo nuestro, pero lo hacemos solo nuestro. Es como, como que somos creadores egoístas. Y claro, egoísta y no solo egoísta, egoísta sin criterio, sin sentido, egoístas sin propósito incluso, porque destruir tanto de repente sin un propósito claro, ¿cuál es? El consumismo, y el consumismo ¿para qué? ¿Y quiénes se benefician? Se benefician ciertos grupos que ya tienen mucha plata, ni siquiera se benefician grupos que necesitan. Ya ahí me voy a volar heavy, pero siento que es una cadena tan heavy que ni siquiera lleva a un poquito de generar ciertas un equilibrio. Claro, en la equidad, ¿cachai? Entonces, desde esa mirada yo no lo veo muy positivo, pero desde la mirada espiritual, desde la mirada de que... Literatura, desde la mirada de la literatura, ¿crees que en verdad el ser humano ha hecho algún bien como un ser creador? De la literatura sí, pues no, de la literatura sí, porque han habido muchos tipos bien que para muchos pueden ser rayados, pueden ser locos, pueden ser, no sé, como Nietzsche, por ejemplo, o muchos otros que puede uno estar de acuerdo con su forma de vida, pero a la larga han hecho aportes increíbles, han cuestionado cosas que una persona muy convencional, muy correctita no las iba a cuestionar en su minuto. Por lo tanto, siento que toda esta gente que tiene como un tornillo medio zafado, pero para bien, creo que han sumado demasiado. Siempre yo siento que el cuestionarse las cosas y proponer algo nuevo, aunque no esté correcto, siento que ya es un aporte, porque el hecho de que ya te lo cuestiones tú, a lo mejor el otro lo escucha y se lo cuestiona, y el hecho de cuestionarse lo que sea, te hace tomar decisiones y no vivir como un pajarito, ¿cachai? Como en la rutina, aceptando todo, normalizando todo, sino que cuestionándote. Es muy cierto lo que dices, quería, me gustó lo que nos comentaste. ¿Y tú, Wilfredo, qué piensas? Bueno, pareciera que es un poco inevitable escapar, al menos del concepto. Esperemos escapar de la locura patológica, ¿no? Es una desgracia estar enfermo de manera patológica.
la locura, bueno, fíjate que en el tango, ya que hace poco quizás vuelva a tomar por ahí, porque Borges siempre me salva, además lo tengo al lado, como dijiste tú, para ver si lo citamos, pero en el lenguaje del tango, en el lunfardo, como se llama, está el concepto de piantao, piantao. Y piantao es el loco, pero el loco lindo, ¿no? El loco que ve otros Claro, mundos, el loco que, no el loco de psiquiátrico, sino, ni tampoco el marginal, sino aquel que es capaz de ver otras cosas, incluso dentro de la misma realidad. Entonces, en el fondo, pareciera que sin importar el programa, sin importar el invitado, siempre vamos a terminar hablando de ese tipo de locura, ¿no? Del piantao, ¿no? O de la piantada en ese caso. Así que eso en el fondo me llama la atención. Lo otro es que bueno, porque en el fondo nosotros hablamos de literatura y inevitablemente de libros. Y el libro es papel. Y tenemos el concepto del libro digital. No es menor, porque quizá uno de nuestros objetivos siempre es incitar a la lectura, lo que significa comprar libros, libros que fueron árboles, ¿no? Y entonces hay una contradicción, ¿no? Porque también en el fondo el mundo de la literatura también entró en esta lógica de mercado, que significa la sustracción de un recurso natural, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto a eso? Porque al mismo tiempo tú tienes tu visión profesional, me llama mucho atención. Y me llegó esta pregunta ahora, de decir, bueno, también el libro hoy presenta una encrucijada ecológica, sí, ¿no? Incluso la utilización del libro digital tampoco es que sí, se salve, creo yo. No sé qué también piensas tú, porque una cosa es que el libro digital, claro, no tenga el papel, el mm, físico, pero también hay una utilización energética, hay algo también hay un exceso de algún Desgaste. recurso, ¿no? Hay un desgaste. ¿Qué opinas? Porque también el libro en sí. sí mismo físico representa cierta encrucijada ecológica. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, mira, es que a la larga yo creo que hoy en día todo, absolutamente todo lo que ya hacemos, todo, desde vivir, ya vivir, respirar, ir al baño, qué sé yo, tomar agua, alimentarte, ya implica un cierto daño a la naturaleza y como somos tantas personas, es multiplicado por todos los seres vivos. Entonces, creo que hoy en día son muy pocas las cosas que podemos hacer que nos generen un impacto negativo. Pero Mm, puntualmente lo que tú estás diciendo, y a mí siempre me gusta tener como dos o tres miradas a las cosas, como que entre que soy la abogada del diablo y entre que puedo ser la defensora. Entonces, por un lado, estoy súper de acuerdo en las posturas de que hablan de que al final los libros y los cuadernos y todo lo que sea papel se saca de los árboles, por lo tanto, ya desde esa mirada ya tiene un impacto ambiental. Pero, pero también yo creo que existen fundaciones y organizaciones que se están certificando desde una mirada más ecológica y más verde, incluyendo a forestales, que no son santos de mi devoción, por supuesto, porque han hecho mucho daño, porque han devastado todos los bosques nativos de prácticamente el mundo, pero con el pero que yo digo de abogada del diablo, creo que estas certificaciones de alguna manera ayudan a que, sin querer caer en un detalle de lo que es el proceso de hacer el papel, pero que tiene que ver con plantaciones forestales más que con bosque nativo. Entonces, no sé si me entienden como la diferencia. Cuando tenemos plantaciones forestales, por lo menos en Chile, son principalmente de pino y eucalipto. Entonces, ya se sacó el bosque nativo hace tantos años, el daño fue horroroso, lo fue, pero ya fue, hace rato. Entonces, entre que esos suelos estén solos, estén degradándose cada día más por falta de vegetación, bueno, hay también fomentos acá, hay varias leyes que fomentan las plantaciones forestales, entonces les pagan bonos, que se bonifican y plantan pino. Entonces, ¿qué pasa? Que el pino tiene aproximadamente 20 años para poder cortarse y utilizarse como madera, pero cuando se usa como pulpa para fabricar papel, para celulosa, se puede sacar a los 10 años. Entonces, desde esa mirada como positiva, optimista, donde hubo bosque, ya no hay nada, y podemos plantar vegetación intrusiva como son los pinos, y se puede utilizar antes, a los 10 años y no a los 20, creo que en teoría no debiese ser tan malo si son bosques que están certificados, donde se están manejando de la mejor manera, donde no se están usando químicos que sean dañinos, donde el suelo en vez de degradarlo más, están incluso haciendo que se mantenga un poco más el suelo, no sé si me mm. explico. Entonces buscándole como la patita ya después de la embarrada que está en muchas partes del planeta,
buscando la parte buena, es que como ya está degradado, finalmente ayuda a que no se siga degradando más de lo que está. Y en relación, esa es mi mirada por lo menos desde ese punto de vista. Y en relación a los libros digitales, sí, mira, igual ahí yo siento que faltan hartos estudios y como que yo nunca me he metido mucho en eso, como en la basura digital, que igual es un concepto que he escuchado. La verdad no lo manejo mucho, pero yo entiendo y supongo que hay equivalencias energéticas, pues, de cuántas horas yo puedo estar en una pantalla, ya sea de un computador, de un celular o incluso de un de estos estas como tablets que son especiales para leer libros. Tiene que haber una equivalencia que la desconozco, para que voy a mentir, donde diga tantas horas, de eso implica tanto uso de energía, y eso sea una equivalencia a usos de agua, y eso sea una equivalencia a manos horas, Claro, o sea, las horas de manos de obra quizá, y mm, suma y sigue, y a lo mejor ahí vemos como las famosas huellas de carbono que se miden así, pues a la larga tú vas sumando muchas variables, que se han hecho estudios, y esos estudios te entregan un poco cuáles son las variables importantes. Entonces se me ocurre que acá debe ser algo similar, como que, como les decía, medir como el tiempo que tú estás, quizás hasta el daño que te puede provocar al cerebro, a la vista, no tengo idea, el estar muchas horas ante una pantalla leyendo, de más que te cansa, te agota, cierto. Entonces al pero final no sé. es como que al final el consumismo de alguna otra forma va a estar siempre. La idea está, yo creo, Mm, en un consumismo más consciente, menos dañina y más saludable. Y para eso obviamente se necesitan estudios, se necesita primero más conciencia, más valor, respeto hacia la naturaleza. Entonces al final sí, si te pones a pensar en eso, en todo lo malo que hay en aquello, no podríamos conocer toda la historia que hoy en día hay, gracias al uso de estos productos hechos naturales, como la sí, roca, como el papel, incluso hasta he escuchado que hasta de cuero se ha escrito en sí, papel como de cuero, porque de alguna otra forma el ser humano ha buscado, ha buscado de sí, alguna otra forma poder transmitir su sabiduría y transmitir la exacto. historia y quizás su religión o sus creencias. Mm, Entonces, tiene algo bueno y algo malo, yo creo que es parte del yin y el yang, solamente que a veces nos vamos más al yang que al yin. Entonces, ahí yo creo que hay que buscar un equilibrio consciente. Eso es cierto. Y querida, para empezar, ahora ya con las preguntas literarias, pero te agradezco porque encuentro que es súper interesante haber mezclado la ecología con la literatura. Tiene un es buen que es punto de... transversal. Exacto. No sé si tú quieres a decir algo más, Wilfredo, antes de empezar con la gran entrevista con la querida Fabi. No, démosle, vamos al grano. Démosles con todo, Vamos, entonces. O démosle, sea, démosle. entonces, querida, la primera pregunta. ¡Churururu! ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que te comenzaste a enamorar de un libro, a emocionarte de leer? ¿A qué edad fue eso? Sí, buena pregunta. Fíjate que me pasó algo muy, muy especial cuando estaba en el colegio. Yo creo que un poco con la rebeldía del colegio, que a mí nunca me gusta el colegio. Ojo, yo siempre fui bien matea y me gusta estudiar y he estudiado harto toda mi vida, pero como que el colegio me cargaba los profes, me cargaba el uniforme, me cargaba, era un colegio de puras mujeres y me cargaba todo. Entonces en esa onda, y aparte me cambiaron de muchos colegios, entonces como que no enganchaba mucho, como que mi rebeldía me llevó un poco a que me cargaba leer, lo que fuera que me hicieran leer yo lo detestaba. Me costó mucho enganchar, me leían los libros para que pudiera hacer las pruebas, mi familia se turnaba, me leía un rato una tía, otra tía, mi mamá, etcétera. Ah, qué lindo. Sí, no, muy linda. Yo, pero sí creo que antes de salir de cuarto medio, yo creo que hubo dos como, no sé, saga de libros que me encantaron y que enganché mucho, que fue Papelucho, ¿Te que fue gustó? como algo que a mí me fascinó Papelucho, y a mí me No, transportaba, en yo serio. yo me veía en otro mundo con un niño que hacía mil aventuras y maldades, pero era desde la inocencia, entonces ahí fui como enganchando con la lectura,
porque sentí que era un lenguaje tan simple, tan sencillo, que era obviamente para mí también, pero que a la vez dejaba tantas moralejas, porque el niño siempre aprendía de los errores que había cometido, no sé. ¿Mm? ¿Te puedo hacer una No tiene pregunta? Me pasa Dale. que a mí nunca me gustó Papelucho, lo encontré súper fome, pero Oh, no te puedo es creer, porque ¿ya? siempre sentí que no es por un tema de feminista ni nada, pero siento que era un libro más para hombres que para mujeres, ¿cachai? No, yo me No sentía súper sé, como identificada. que la forma en como él jugaba y su imaginación la sentía que no encajaba con la mía, entonces no Puede ser. encajaba en eso. Puede ser que no que sea masculina, quizá cometí el error de decir eso, pero como más de niño que de niña, no lo sé, pero nunca sentí que encajé en su imaginación. Por lo tanto, fue como, sabía que a mucha gente le encantaba, pero a mí nunca me pudo atraer, nunca. ¿Qué es lo que Sí, más lo te que gusta? encontré, ¡Uy, tú los tienes Mira, Papelucho todos! ¡Qué terrible! millonario. maravilloso. No, qué Yo soy envidia. la Yo los amo. anti-papelucho. Yo Papelucho, los ¿qué Sí, dice? amo. es un Perdido, clásico, eso es perdido. cierto. Papelucho perdido. Ah, ¿Qué más dice ahí? maravilloso. Todos los. A ver qué dice. Oh, no distingo bien. No, este es como el primero, Papelucho. como el papelucho así. Papelucho solo. Sí, sí, ¿Este, sí, este sí. cuál es? Mm. Este es Es que no, yo los amo. en la clínica, yo me acuerdo de ese Ay, papelucho. no, Ya, cuando lo me voy operan, a no, es comprometer maravilloso. en leer nuevamente un No, papelucho pero para ver mira, si, ya, si ahora lo veo de forma diferente. Detective, detective. no, es que son todos cuando se va de vacaciones. Mira, sabes que yo nunca lo vi Casi como huérfano, casi huérfano, nunca lo vi casi como que huérfano. fuera un libro que a mí me representara. Quizás Ah, sí ya. va en las Quizá miradas, ese fue mi porque no error. era que yo, claro, no era que yo me viera reflejada en él, sino que quizás yo lo vi como de afuera y era como, quizás me mostraba un mundo tan distinto al mío, porque yo no fui tan traviesa, yo siempre fui Ah, como ya. más piola, como más de casa, de cantar, de jugar con las muñecas, y súper bonita, ¿cachai? No era muy Mm. rebelde, Es que el más pero él no, enigmático para mí. po. El soy disléxico. Yo lo encontraba muy, muy extraño, muy, Son muy. maravillosos, son maravillosos, maravillosos, yo lo Pero es amo. muy, muy importante lo que Fabiola puso, porque nosotros quizás sin ella nunca hubiéramos hablado de Perucho jamás. No, yo creo. Y, es, Para eso vine. y no es menor, y no es menor porque Papelucho en la historia literaria chilena, porque hispanoamericano existen ejemplos, Mm, pero Chile es totalmente ausente en literatura infantil. Después de Papelucho sigue. Entonces sí. es un hito, porque en el fondo también te muestra un poco nuestro carácter propio chileno, ¿no? Que es muy brutal, incluso con la infancia. O sea, la ausencia Mm, de literatura infantil antes de Papelucho mostraba un poco eso, ¿no? De que había una indiferencia a la figura del niño también, una totalmente indiferencia. tal cual, Y quizás nosotros tal inconscientemente, cual. aquí Georgina y yo también la teníamos, no Sí, íbamos, te juro, no íbamos a hablar jamás de Papelucho. yo no lo tenía en mente, yo no tenía en mente. Y no es menor, o ¿viste? sea, no es tampoco por hacernos lindos contigo, Los sino que tienes casi todos. ¿Cuántos libros son? son, yo tengo aquí parece Son que son varios. 12, tengo 12 acá. Es que era Oh, como, porque además que Yo es lo tengo lindo de esa varios época, también. Fabiola va a entender que además que estos llegaban como por semana, entonces como que uno lo iba comprando y esperando a la señora del Sí, diario para comprarlo. Entonces tenía ese romanticismo de que uno tenía que esperar para completar la colección. Eso era lo más lindo. encima, es verdad, es que era todo en esos tiempos era como todo distinto porque las tareas eran tan distintas, era mm. buscar unos apuntes que me acuerdo que me compraban los Icaritos para hacer las tareas y ahora es como copiar, pegar, o sea, la mayoría copia-pega. Copia, Entonces pega. era como Sí. investigar, era tener un sentido, quién lo decía, no sé, por lo menos yo me lo tomaba más serio. Pero bueno, como te digo, a mí Papelucho me transportó, me encantaba el lenguaje que usó Marcela Paz, es un lenguaje tan simple, pero a la vez te dejaba tanto. No, yo amo ese libro, incluso lo he vuelto a leer de adulta y me sigue encantando igual. Mm. Y el otro libro que igual es muy distinto y que me da como una profundidad mucho más fuerte en el colegio es Las Crónicas de Narnia. Yo agradecí mucho cuando el profesor o profesora me empezaron a exigir, porque era obligación, porque si no yo no iba a leer, a exigir Crónicas de Narnia. Y no, para mí fue, yo creo que ese incluso fue más potente, porque fue meterme en un mundo mágico, meterme en un mundo que para mí también es espiritual, porque yo tomo, me encantan como los personajes de Crónica de Narnia, donde aparece este león maravilloso, este león tan sabio, este león que de alguna manera representa, yo que soy católica,
representa como ese Cristo o ese Salvador o ese equilibrio que Oh, la vida... qué hermosa la comparación, sabes que nunca me lo hubiera No. imaginado. Pero De esa forma. Georgina, ¿cómo A no te mí se me diste paran, cuenta? no, a mí se me paran los pelos Yo vi cuando la Pero- dice Aslan. película como ver una película de Disney y listo, así como qué bonito los bonitos. No, Nunca te lo hicieron leer. es súper No, profunda. no, menos mal, agradezco que no me lo hayan hecho leer. ¿Por qué? Era muy Incluso mucho, grueso, no, muchas Era páginas. maravilloso, no te dabas ni cuenta. Yo que no leía nada, me acuerdo que me devoraba ese libro, así fue como, Sí, wow. bueno, no, Lo los voy a escritos de poner en mi Lewis lista, aunque lo voy a poner en mi lista de libros. no, maravilloso. los ensayos de Lewis son, la mayoría son de teología, justamente. Entonces uno va viendo ¿Viste? ¿Viste? más o menos la mano, Sí. obviamente que él es de tradición de rito Wow. anglicano, con buen inglés, Sí. pero independiente de eso, su intención de su literatura fantástica, junto con sus relatos, la mayoría son Oh, todos de teología. Entonces su proyección teológica en los libros y en su propia vida es fundamental, o sea, no se puede separar. Es verdad, muy bueno. ¿viste? No, Los si a temas mí que me traía. gustaba mucho Y si eso. querías, Sí. síguenos contando de qué más te gustaba de Narnia. Está muy linda la Sí, no, comparación. mira, a mí cuando yo leí el primer libro de Narnia, todavía ni pensaba existir una película. O sea, para mí, de verdad que te digo, tengo aquí como la sensación de las primeras veces que yo tomé en Narnia, como te digo, fue más impactante que Papelucho, porque Papelucho como que me transporta, como en Chile, como muy bien decía Wilfredo, ¿cierto? Wilfredo, no, Sí, me sí, transportaba a parece. Chile, me transportaba como en las bromas, pero en algo como bonito, pero medio cotidiano. Pero en cambio en Narnia a mí me saca de mi casa, me saca de mi pieza. No, te juro, y yo en ese tiempo alucinaba mucho con el tema de Dios, ¿cachai? Yo hasta me cuestioné ser como monja, un poco menos, o sea, nada que ver con ahora sí que Cosas que pero pasan, cosas que pasan. cosas que a uno le pasan, bueno. Entonces conecté demasiado con esta historia donde, claro, está este león que te decía, que a la larga se lleva a niños, ¿cachai? Es como niños, ¿quién va a llevar niños a defender o a salvar una nación, un país, cuando los niños, como hablábamos, uniéndolo a Papelucho, niños que hemos tratado a los niños, a las mujeres como seres inferiores. Hoy en día siento que todavía hay harto de eso, ya hay que mejorarlo, quizás ha mejorado, pero históricamente los niños y las mujeres siempre al final, entonces que más encima venga este león, venga el autor y tome a niños como protagonistas de una historia épica también a la larga, entonces para mí no fue como muy bacán, como partir de algo muy de seres, de personas muy débiles, porque los personajes son débiles en términos como humanos, es decir, uno de los niños era muy traicionero con su hermano, le gustaba que le hicieran todo lo que él quería, la otra niña quizá era muy bebé, muy niña, le faltaba madurar, los otros como que también estaban asumiendo la responsabilidad de cuidar a los hermanos más Discúlpame, chicos. ¿eran huérfanos también o no? ¿O eso es invento mío? Lo que pasa es El- que como empieza la guerra, la mamá para protegerlos los manda a que se queden donde una tía. Al Ahí igual, final es parecido. como casi medio huérfanos, claro, pero la mamá se supone que estaba viva, pero ellos Sí, se pues van sobre con un tío. con un tío, claro. Entonces, no, para mí todo esa historia, pero fíjate que a mí me marca, pero a mis hijos no enganchan con Narnia, no enganchan con Narnia. Entonces, claro, es tan subjetivo a la larga lo que a ti te mueve y lo que me mueve a mí. Pero a mí y después, bueno, pasan muchos años, yo seguí leyendo en Narnia, y yo era aquí, mi mente era una pantalla, te juro, eso yo creo que es lo que los Qué que amamos los libros, hermoso. lo que más amamos, como ir imaginándote, ver colores, hasta sentir olores de repente, y vas leyendo, y las imágenes, guau. Entonces, yo cuando sale la película, como que tenía susto. Yo dije, ay, no quiero ver, porque no quiero que me maten la película que yo me hice, ¿cachai? En mi mente. Claro. Pero no podía no verla, pues, o sea, era Sí, Narnia, ¿cómo pues. no la iba a ver? Y me pasó algo que a lo mejor no les pasa a todos, porque la mayoría de los lectores como que son muy críticos con las películas, pero yo por lo menos, desde mi ignorancia hollywoodense o de mi ignorancia fílmica, yo enganché también con la película, sentí que estuvo hecha para mí muy parecida al libro, así, muy, muy, Sí, muy parecida. wow. Me provocó sensaciones muy parecidas a las que me había provocado el libro. O sea, no sé si tan parecida, yo creo que es mejor y más sublime el libro, pero igual como que me recordaba imágenes, entonces no, yo
alucino con esos libros, Crónica de Narnia, Qué maravilloso, hermoso. recomendado. O sea, eso es lo que te motivó a seguir leyendo, ¿cierto? Sí, no, yo termino cuarto medio y gracias a esos dos libros, más bien dos libros, dos autores maravillosos, yo después del colegio empecé a leer mucho, mucho, mucho. Leí muchos libros me puse fanática ay, ¿cómo se llama? La chilena que tiene una prima en la política, que es famosa en el mundo. Hoy se me olvidó el nombre. La escritora ¿Bien? chilena, Isabel Allende. que, ¿ah? Isabel Allende. Isabel Isabel Allende. Allende, Isabel Allende. Ojo que yo no soy muy política, no tengo como temas con derecha e izquierda, para mí son todos penca igual, entonces no tengo como una tendencia muy marcada en la política, pero como que quería ver la mirada femenina de alguien chilena y que me encima abarcara, tomara los aspectos más o menos quizás contados desde otra vereda de lo que fue el periodo militar y esos periodos. Y yo me enamoré de Isabel Allende, te juro, era como que cada vez me sentía más metida en los libros, era leer y llorar, ¿cachai? Bueno, yo soy llorona igual, pues, pero era, no sé, leer Paula, y sin ser mamá en ese tiempo todavía ahora peor, pues ahora yo que soy mamá veo algo relacionado con niños y al tiro es como, te juro, pero leer Paula, ponte tú a mí, pero fue maravilloso, no sé si tú leíste algo de Isabel Allende. Leí Así, la trilogía de Ciudad de las Bestias, ya, que tiene una trilogía, y no me acuerdo los otros dos nombres del libro, pero ahí la primera vez que me enamoré de Isabel Allende, y fue porque un amigo como cuando tenía como 22 años, me dijo, oh, ya, sí, estoy leyendo el libro y me acordé de ti en ese libro, la chica se parece oh, muy a ti. Y yo le dije, ¿en serio? Ya lo voy a leer, así como jamás no me gusta mucho la literatura de novela, pero ya, solo porque él me dijo, se parece a ti, dije, ya, así como, veamos cómo son, ¿qué será? ya, Y wow, no, me enamoré, o sea, desde un principio, al principio me costó un poco agarrarle el ritmo de cómo ella describe las situaciones. oh, maravilloso, a La mí me describe de encanta una cómo forma describe, muy intensa, así con mucho detalle, oh, entonces sí, eso es lo que sí, más me encantó de ella, que hace a mí igual, creer que tú estás dentro de la historia. exacto, tú lo Estás, sientes, exacto, es como que ella hubiera estado ahí mismo y yo oh, hubiera sí, absorbido, escribiendo y describiendo todo alrededor de las escenas. Entonces, sí, y las aventuras, porque creo que ese libro lo escribió cuando ya era abuelita. Entonces le sí. inspiraron sus nietos a ese libro. No, Y ella tiene una muchas aventuras. evolución bien Sí, tuvo una marcada, sí, evolución ahí. Mucha bien marcada. aventura, mucha risa y un misterio que llegas al punto de preguntarte, ¿será que esto es real o no? Que A si la todo le historia pone no es tan misterio, un sí, invento, quizá en verdad hay alguna historia por detrás que uno tiene que seguir averiguando por uno mismo. Entonces sí, mm. eso es lo que más me encantó de Isabel Allende, en verdad. Sí, cierto. No, me encanta, me encanta, me encanta. Pero le perdí la huella, es como que me dio por un tiempo, me leí muchos libros de ella y, y como que en un minuto, como te contaba una vez que conversábamos, yo siendo muy católica y participando mucho, mucho en mi parroquia, siendo catequista y mil cosas, y colegio cristiano, y iba derecho para ser monja yo, pues. Entonces, pasaron Chuta. cosas en el camino que me desviaron, pero no me arrepiento, la verdad. Y en ese contexto llega un amigo un día hablando de un libro maravilloso que le habían prestado, es como mi regalón también. Y yo estaba enamorada de este amigo, él era como mi amor platónico. Yo tenía como, Saludos a él que está viéndonos. no voy a decir tu nombre, José, vamos a dejarlo como José, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, José llega, oh, vas a ver, pero que no Vamos a cortar este pedazo. ya, grabemos todo de nuevo. Entonces llega José y me dice, oye, me prestaron este libro maravilloso, pero sabes que no es bueno que lo leas porque tú eres como muy chica. Yo no sé, yo creo que yo estaba en el colegio todavía en ese tiempo.
Y me quedó el bichito, y yo, ¿por qué no lo puedo leer? No, porque los sacerdotes, los curas no les gusta que lean este libro. Ya, y yo que era medio rebelde lo que les contaba, pues me cargaba el colegio. Entonces, como que siendo que era muy católica, como que también me carga cuando te imponen cosas. Y es como que si me imponen algo, yo tengo que hacer un poco lo contrario, o por lo menos enterarme de qué es lo contrario. Ya, entonces pasaron unos años y yo ahí estaba, pues que quería leerlo, lo quería leer, lo quería leer. Hasta que después no me acuerdo cómo se dieron las cosas, seguramente mi amigo se lo compró, eso no me acuerdo, y me lo prestó, po. Me presta el libro. Era un libro, como dices tú, muy grueso, pero era más grueso que los de Narnia, Es demasiado grueso. pero no, y es tan grueso al nivel que el escritor, JJ Benítez, no solo te crea la historia, él escribe la historia, sino que te escribe nota a pie de página en todas las páginas, con un tamaño ínfimo. Entonces, es mucha lectura. Yo dije, ¿cómo voy a leer esto si apenas me leía Papelucho en el colegio? Y voy a leer Caballo de Troya. El tema es que me pasó así, pero similar a Narnia. Empecé a leer y era una cosa que no podía parar, no podía parar, no podía. Y era como que me dormía hasta las tantas, esperando para poder terminar y no, ya el otro día despertaba y fui, no, pero ¿Qué así fue lo que ya más te alucinando. cautivó de este libro? Oh, son tantas cosas, son muchas cosas. Yo creo que conecté mucho por mi tema de la fe. Y aquí no puedo ser subjetiva, no puedo ser objetiva, soy completamente subjetiva porque para mí la presencia de Dios, llámesele como se le llame, en un universo divino, equilibrio elemental, lo que sea, para mí es Dios. Me lo vi como, como de otra manera. Para mí fue ver a este Dios o hijo de Dios, más bien dicho, que Jesús, de otra manera. Entonces salí como de mi familia tan estructuradamente religiosa, los curas tan también dogmáticos, etcétera, salí a ver un Jesús distinto, ¿cachai? Un Jesús más humano, no tan divino, que sí lo es, pero más humano, un Jesús más normal, digamos, que se alegra, que se Claro. enoja, pero que se alegra también, y que no inspira miedo. Entonces, creo que esta historia es como dentro, como obviamente de ciencia ficción. Yo no sé mucho los nombres que se le pueden dar, pero aquí se plantea como viajar en el tiempo, y ese ¿Ya? viaje en el tiempo tenían que decidir puras personas como de las Fuerzas Armadas y militares y fuerzas especiales, elegir, gracias a una máquina que viajaba en el tiempo, elegir qué momento histórico querían ir a conocer, digamos. Y evaluaron varias opciones, pero sintieron que la más segura era la época en que nació Jesús. O sea, no, en que murió Jesús. Entonces eligen a una persona completamente, se supone que era muy objetiva porque no creía en Dios, no creía, no, era como muy incrédulo. Entonces él iba a ser supuestamente más seguro, qué sé yo, de que fuera fidedigna su opinión. Y bueno, y ahí lo mandan a la época en que Jesús iba a morir, un poco tiempo antes, como en la Pascua. Y, y finalmente, bueno, ahí se van viendo como todas las historias de Jesús que por lo menos los católicos cristianos ya conocemos, pero desde una mirada eh, del autor, que es JJ Benítez. Y me encanta el sello que le pone. Qué hermoso, querida. Y tristemente nos quedan solo 5 minutos. ¡Solo 5 minutos! El ¡Oh! tiempo de verdad pasó volando. Yo creo que nos contaste tantas Volando. cosas entretenidas. Ay, Así que quiero hacerte la pucha. última pregunta para que así Wilfredo nos termine con su hermosa cita. La pregunta del millón. Ahora que eres un amante de la lectura, ¿crees que es un hermoso legado que le podrías entregar a tus hijos? O sea, por supuesto que sí, pero Pues, pero me imagino que debe ser un desafío, porque ya nos dijiste que eh, a tu hijo les cuesta enganchar con ciertos libros. ¿Por qué no, crees que se sí. debe eso? ¿Será porque no tienen los mismos gustos? Yo creo que tiene que ver con varias cosas, porque no tenemos los mismos gustos, porque estamos en épocas totalmente distintas, donde hoy en día todo, absolutamente todo, nos llega desde una pantalla. Mm, Todo, las noticias, el aprendizaje, sobre todo hoy en tiempo de pandemia, todo, la comunicación con los amigos.
incluso la meditación, todo, el ejercicio, o sea, todo el mundo ha tomado clases de todo en este tiempo y todo es por la pantalla. Entonces, es difícil a los niños sacarlos como ponerlos en una burbujita, encuentro yo, y hacerles ver que la lectura te enseña, te genera más vocabulario, te abre la mente, no sé. Es un gran desafío que hay que de a poquito cultivarlo. Quizás no hay que forzarlo. Yo creo que es el gran problema de la sociedad, que la educación nos fuerza a leer y nos hace leer cosas que ni siquiera nos preguntan cuál es el tipo de cosas que nos gusta, ¿cachai? Yo creo que ese está el gran problema, porque si a mí me preguntaran cuando niña, y yo creo que es lo que tú dijiste anteriormente, de que no le damos realmente el valor, una voz del niño, que en realidad él sí tiene la capacidad de responder por sí solo y decidir, hey, yo quiero leer este libro, ¿me entiendes? Yo creo que si nos dieran la opción y nos mostraran muchos libros y dijeran, ya niños, elijan su libro, yo creo que las cosas serían diferentes hoy en día. Pero sabes que yo creo que tiene que ser desde bien chico, porque y ahí sí tenemos mucho que ver los adultos. ¿En qué sentido? Más que forzar, a la larga, si yo como humano creo que la lectura es importante, yo no voy a tener en consideración los libros para nada. Y yo lo he visto en los colegios, mis niños, en los jardines, cuando veíamos los regalos de fin de año, y yo era la única que proponía regalarle un libro, y todas me miraban con cara de horror. ¡Qué aburrida! Regalémosle algo entretenido, algo que le sirva, y olvídate, yo le decía, perdón, ¿qué me estás diciendo? O sea, algo que le sirva, un libro no le sirve, y de verdad que me cuesta, claro. Pero eso está muy generalizado. Sí, y poca gente le transmite, y en los colegios tampoco, entonces hay que hacerse consciente y empezar a incorporarlo en el día a día. Exacto, hay que hacernos conscientes. Muchas gracias, querida Fabi, por haber compartido con nosotros. Yo creo que en otros capítulos podríamos hablar y dar más énfasis al Caballo de Troya, porque siento que es un libro maravilloso. Desde que tú me contaste de él, yo lo único que quiero es puro leerlo, lo estoy leyendo a poquito porque es extenso. Entonces, para terminar, muchas gracias, Fabi. ¿Quieres terminar con algunas frases especiales el día de hoy, Wilfredo? O sea, gracias más que frase, más que frase, bueno, también al mismo tiempo para promover, porque a veces Borges es poco conocido, ¿no? Pero yo creo que lo bueno de él es que tiene muchas fuentes, ¿no? Yo creo que lo hizo pensando en la gente, diciendo, bueno, ¿para qué la voy a amedrentar con libros tan intensos? Él al mismo tiempo se definía como Aragán, decía, le preguntaban por qué usted no escribe novelas, porque soy Aragán, casi porque soy perezoso, decía. Pero uno de los más lindos es El Sur, se llama, y es parte de sus ficciones, motiva a la gente que lo lee, y tiene un pasaje, ¿no? Donde uno de los personajes viaja al sur en tren, ¿Qué nos dice? Y el mismo viaje, en el fondo va teniendo esa experiencia de si es real o si va viajando, y dice una frase muy buena, ¿no? Dice, ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede el anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto, no era el que fue en Constitución, donde toma el tren, ¿no? Al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera lo móvil sobra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental, ni poblaciones, ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado, a veces, no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta. A veces pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Y con esta frase nos despedimos. Muchas gracias por estar en Aventuras de Papel. Saludos y bendiciones, que tengan buena semana. Bye, bye. Gracias por todo.